no sueño, por una larva, ¿sí? Por alguien que sueña un sueño sin sueño. Entonces, hay toda una serie de ámbitos donde se da esta misma idea. Solo un sujeto que no está tan constituido, tan cerrado, tan anquilosado puede soportar y realizarlo. Y esta imagen es fantástica, ¿no? Todo lo que está por debajo, amenazando con su vida. Bueno. Bien. Una más. Y ahora pasando a algo más. ¿Cómo se puede reflejar esto en la literatura, por ejemplo? ¿Sí? Que Deleuze va a citar, tiene todas sus listas de autores y autoras amados, amadas. Y acá elegimos dos con respecto a estas literaturas del yo fisurado, del yo larvario, ¿sí? Y para el yo fisurado tenemos acá a Fitzgerald con Crack Up, que Ricky va a decir algo al respecto. Una más, tenemos una serie de cosas. Sí, una serie de cosas. Pero bueno, me voy a sentar, estoy con el cuello. Los corro a mis compañeros. Igual voy a... Hacelo de la silla, Vicky. ¿Esta de la silla? Sí, ya. Yo sigo al director. Pero así al revés. No sé, no te quiero forzar a movimientos de los que no sos capaz. Vos sabés lo que sos capaz. Sí, nadie sabe lo que es un cuerpo. Si me envayo, va. Bueno, ¿qué somos, no? Creo que a partir de esa pregunta vamos a hablar de la fisura, ¿no? Yo voy a leer el principio de Crack Up, esta novela de Scott Fitzgerald, que comienza: evidentemente, toda vida es un proceso de demolición, pero los golpes que llevan a cabo la parte dramática de la tarea, los grandes golpes repentinos que vienen y parecen venir de fuera, los que uno recuerda y le hacen culpar a las cosas, y de los que en momentos de debilidad habla a los amigos, no hacen patentes sus efectos de inmediato. Hay otro tipo de golpes que vienen de dentro, que uno no nota, hasta que es demasiado tarde para hacer algo con respecto a ellos, hasta que se da cuenta, de modo definitivo, de que en cierto sentido ya no volverá a ser un hombre tan sano. Febrero de 1936. Bueno, comenzamos con la... Arriba. Comenzamos arriba. Pero bueno, este proceso, me gusta esto. Ahora voy a ir a las anotaciones. Me gusta esto de evidentemente, porque afirma que no es una desgracia, es algo que pasa, evidentemente. Evidentemente, el yo imperial, el que maneja todo, no maneja nada, no está centrado. Después vamos a hacer una comparación con la New Age, que habla de ese yo centrado, me sacaron de mi centro, bueno, está descentrado de entrada. Y en ese sentido, toda vida es un proceso de demolición. De demolición porque no, hay cosas que no podemos manejar y que nos enteramos después que pasaron. Entonces, si bien el texto de Fitzgerald, la novela que él escribe, específicamente el Crack Up, ese título, habla él de su fisura, en todo el textito hay contados varias novelas, incluso en la anterior habla de sus viajes con Zelda a todos los lugares de Europa, la Costa Azul, cómo disfrutaban de las fiestas, de la belleza de ser un hombre y una mujer que lo tenían todo para ser felices, ricos, encantadores, talentosos y enamorados. Y de repente se rompieron como un plato de porcelana. ¿Qué ha pasado? Esta es la pregunta que siempre llega demasiado tarde, ¿no? Cuando algo ya nos quebró. Ya no se trata de los acontecimientos fuertes, de los golpes duros que a todos se nos hacen evidentes, sino que la pregunta remite a microfisuras que van actuando en nosotros, en esa pasividad que nos constituye, de la cual no tenemos respuesta, ¿no? Y sin embargo, de repente, como dice Fitzgerald, nos damos cuenta. Como leí al principio, habla de dos tipos de desmoronamientos, ¿no? Dos ritmos. Uno son los desmoronamientos estos fuertes,
¿no? Y otros, estos micro desmoronamientos internos que no vienen de afuera. De cualquier modo, estos desmoronamientos siempre se dan en lo colectivo y en lo individual, ¿no? Estas micro fisuras de las que va a hablar Fichera están siendo el crack, año, ¿no? Estados Unidos, ellos mismos. Así como dice, éramos talentosos, no lo puse así, pero en un momento, en una de las novelas, dice, éramos una nación, ¿quién nos iba a decir a nosotros que nos iba a pasar esto? ¿Cómo iban a ser las cosas? Estábamos en la cima del éxito. Bueno, cuando estamos que todo está en la cima, pero con buena onda, todo bien. Todo bien. Ah. No, pero también puede ser al revés, dice Deleuze. Deleuze dice, uno se puede preguntar, como me pregunto yo, ¿qué hago acá? ¿No? Claro, ¿cómo, no? Esta pregunta retroactiva, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo? También puede ser esa la pregunta. Es una pregunta. ¿Por qué ese? Claro, pero bueno, no necesariamente tiene que ser una pregunta como en el caso de Fitzgerald, que acompaña su cansancio, su alcoholismo. Esto lo escribe, incluso él dice, esperaba, hablando de la previsión, ¿no? De la previsión del yo, esperaba que esto me pasara a los 49 y me pasó 10 años antes, 29. A los 44 se muere de un infarto, ¿no? Ya pasado de alcohol, de droga. Bueno, es interesante que en su texto, y esto sigue, yo quiero meter una cucharita y lo miro a Pablo porque me parece que a Deleuze le interesan los escritores videntes así como los directores videntes, ¿no? Donde se paralizan ante lo que ocurre, ya no tienen ese tiro puntas, bueno, se darán en otro taller en otro momento. Ya no tienen esos hábitos constituidos que los llevan a moverse de la misma manera y, bueno, no saben qué hacer. Entonces, dice Fitzgerald en varias partes de su texto, ya no había un yo ni una base sobre la cual organizar la propia estima. Un hombre, dice Fitzgerald, no se recupera de tales sacudidas, se convierte en una persona distinta. Durante un largo verano de desesperación escribí una novela. La cosa terminó bien, pero terminó bien para una persona distinta. Es que yo es otro. Ya ese murió. Entonces, afirma, me vi forzado a tomar una medida que nadie adopta voluntariamente. Una medida que solo se toma en la fisura, que aportan los efectos larvarios, ¿no? Me vi obligado a pensar. Si no es en la fisura, no pensamos. El asunto, Scott dice, se convirtió en la búsqueda del porqué. ¿Y en qué había yo cambiado? ¿Dónde estaba la grieta sin yo mismo saberlo? Mi entusiasmo y vitalidad se habían escapado. Bueno, toda la vida es un proceso de demolición y yo lo pensé también de desmoronamiento de una identidad bien constituida, de una identidad centrada que se cree directora de las situaciones, ¿no? Me parece que pensar el desmoronamiento ese hace aparecer los otros sujetos, ¿no? Recién ahí pensamos, y recién ahí aparece este otro yo que en algún momento va a decir, hay momentos de vacío, ¿no? Esto lo dice él, se lo voy a leer. A ver, ¿dónde está? Si lo encuentro, se lo voy a leer. Mientras vos lo buscás, No vale perder hojas porque eso. no desarroché. Sí. ¿Puedo decir algo? Ya, sí. No, estaba pensando en la metáfora del teatro. Sí. Esto que leía Cervantes, ¿no? De que el huevo es un teatro donde no me acuerdo ahora exactamente, pero donde los papeles importan más que los actores, los espacios más que los papeles, y es esto, ¿no? La identidad o el sujeto, no como el actor principal, el centro de la escena, sino como justamente un papel que en realidad no es tan importante. Lo más importante es, no me acuerdo qué era lo más importante, el papel, el espacio o
La idea. La idea. No, más que el papel, el espacio, más que el espacio, la idea. Ahí está. Entonces, claro, o sea, vos sos un actor, pero en realidad más importante es el papel, pero en realidad más importante es el espacio, en realidad más importante es la idea, más importante es el sentido del tiempo. Y ahora que avanzamos, nos podemos empezar a imaginar que la idea no es lo que arma y sostiene todo lo que está pasando, como decís, el director que va diciendo ahora tal movimiento, ahora tal, sino esto que estás contando vos. La idea tiene más que ver con ese proceso de demolición, con la fisura. La idea es la fisura. Cuando Deleuze está tratando de explicar lo que es la idea, recurre a la idea, al concepto de fisura. Dejó de ser una cuestión unitaria que engloba y va dirigiendo. El que va dirigiendo la obra es este proceso de demolición, este surgimiento de las larvas, esta subida al fondo. Ese es el guión. Hay que seguirlo. El proceso de demolición. Che, me estoy salteando un montón, no quiero. No te precipites, la No, precipitación es el peor pecado soy de una la ansiosa filosofía. mal. Bueno, entonces les quiero leer algunas cositas nada más. La fisura se hace sobre esta nueva línea secreta, ¿no? Imperceptible, porque se trata de lo imperceptible. Lo perceptible, sabemos. Marcando un umbral, ¿no? Va por umbrales. Ya no se soporta lo que se soportaba anteriormente. Alguien lo vivió. Todavía ayer. La repartición de los deseos ha cambiado en nosotros. Nos llega un nuevo tipo de angustia, pero también una nueva serenidad. Y acá quiero hacer hincapié también en esa nueva serenidad, ¿no? Porque ya no tenemos la ilusión de dominio y coherencia. Dice Fitzgerald que era raro no tener un yo, ¿no? Era muy raro, incluso va hablando de diferentes apariciones, ¿no? Como el tercero, el cuarto. Es que cuando esto acontece, cuando la grieta se efectúa, el yo que lo esperaba está ya muerto y el que tendría que esperarlo todavía no ha llegado. Esto es de Deleuze. Sin embargo, y acá hay algo, para mí hay algo que hacer con esto, ¿no? Porque creo que se puede pensar en una tensión, lo hablamos con los chicos, ¿no? Esto, no la desaparición del yo consciente en su totalidad, el ascenso de los yo larvarios y dejar quedarse ahí entre uno y otro, ¿cómo manejar esto, no? Entonces, dice Fitzgerald, por ahí nos da una respuesta. ¿Por qué no romper la cáscara vacía que llevaba 5 años fingiendo que rompía? Ya no me gusta ni el cartero, ni el tendero, ni el editor, ni el marido de mi prima, y yo tampoco les gusto a ellos. Y entonces afirma, la decisión hizo que me sintiera exuberante. Y una decisión que no se hace en el vacío, sino es una decisión que afirma que no se trata de una resignación, sino de como, y acá sí lo voy a citar al final a Deleuze, en Lógica del Sentido, donde dice, no se trata de una resignación, se trata esto de la decisión, lo agrego, porque el centro está perdido, entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo y apoyo esto, hay que acompañarse a sí mismo. Esos sí mismos que no son el yo dominador imperial, ¿no? Que son estos muas, ¿sí? Hay que acompañarse larvarios. Sí. La flechita de Mati, la flechita. Hay que acompañarse a sí mismo, ¿no? Acompañar esto, primero para sobrevivir cuando se muere. Eso es todo. Bueno, Y seguimos. en otro orden, no, más bien, en el mismo orden de cosas, siguiente. Deja un silencio después del. Un silencio Para sobrevivir después de que muere, ahí vio. Un minuto de Un silencio. minuto de silencio. Por el yo que está muerto. Yo me llamo Virginia, así que me siento. Hay Virginias por todos lados. Sí. Por suerte. Por suerte. Pero bueno, esa es. Pero Sí. digámonos, porque. Sí, Potente lo que dijo Vicky, ¿no? Me clavo con esta idea de tratar de pensarnos como larvas, poder pensar esa idea. ¿Cómo la repetís? De acompañarse, un yo que acompaña a esos yo larvarios, acompañarse
a sí mismos. Ese sí mismo somos. Y entonces, Y entonces la decisión... pero entonces cuando te morís, ¿muere al final? No, para sobrevivir cuando muere el yo, ese consciente, duro, coherente, centrado. Entonces, seguirse ahí. En esos nuevos deseos que aparecen, y ahí creo que viene la serenidad. A mí me parece que ese es el amor fati, me parece que ese es el amor al destino, que esa es la afirmación, ¿no? Creo que es eso, no sé qué piensan ustedes. Entonces, pensarse como larva y acompañar esa larva. Son dos cosas, dos tareas para la noche. Dos tareas, sí. Hacerle lugar a la larva. Ponerse las pilas, como él dice, dejarse de fingir. Esto ya no me va con el marido de mi prima, me encantó. ¿Qué te hizo el marido de tu prima? Solo que es copada, su buena sal. Y aparte se sintió exuberante después. Se sintió exuberante con la decisión. Mandó a todos a la mierda y se sintió genial. Sí, Leandro, adviene a la decisión. Es como, no es una decisión anterior y en el vacío, no, es una decisión consensuada con los larvarios. Con uno mismo. Con uno mismo, con ese sí mismo, con lo que me constituye, con lo que somos. Con uno mismo. Claro. Eso. Bueno, no sé, ¿qué piensan? Yo creo que es una buena respuesta a la pregunta por qué hacer, ¿no? Que nos estábamos preguntando cuando armábamos esto, o bueno, a partir de todo esto, ¿qué hacemos? ¿No? ¿O qué hacer con todo esto que dice Elena? Creo que es una respuesta muy va por esto que dice Vicky. Acompañar el sí mismo, que no es el sí mismo, sino los subsimismos. Sí. Puede haber otras, ¿sí? En un punto también pensaba qué tipo de opciones uno tiene cuando está roto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la primera opción que aparece cuando está roto es arreglarte, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el recorrido que haces es en realidad volver a querer construir ese yo que está destruido, y está destruido porque en realidad no estuvo nunca tampoco. Quizás uno pensaba que estaba y en eso se movía más o menos con naturalidad o con cierta alegría o qué sé yo, con algo. Y eso se destruye porque se destruyó todo porque en realidad nunca estuvo. Entonces, ¿qué hacer con esa realidad o esa especie de pasado de ese yo que uno lo creía unido o coherente o sujeto, bien sujetado, y que en realidad no estuvo nunca, ¿no? Porque en realidad es casi como cambiar la mirada sobre lo que uno también ya era antes, digamos, no solamente que el acontecimiento te cambia o que lo otro te cambia, sino es darte cuenta que vos antes ya eras también todas esas larvas. Lo que pasa es que no les daban bola, ¿no? Claro que sí. O sí, y sufrías el no poder serlo. Claro. Los ejemplos que contabas vos de las entrevistas que hiciste con las personas trans, tenés que ser esto, tenés que esto, elegí ahora, y el nivel de sufrimiento que genera esa obligación. Hay personas que se ven más rápidamente como larvas y no pueden dejar de verse como larvas, y el sufrimiento que implica la imposición del yo. Sí. Me parecía que ese punto era bastante importante. ¿Te molesta que te filmen? Vas a salir en YouTube. Si hay derecho de autor. No, pero me daba la impresión de cierto optimismo en estas salidas. Como uno sufre y parece que a partir de cierta conciencia de ciertos procesos había un desenvolvimiento a una instancia superadora. Pero me parece que la figura de la larva lo que marcaba eran dos cuestiones. Una que se repuso muy bien acá, que es el hecho de que nosotros no podemos tener ese estado en sentido físico y psíquico, porque te partís en un punto. Entonces, cuidado con ciertas cuestiones de llamarlas larvarias en ese sentido, porque sabemos que ahí hay un peligro. Y yo quisiera por lo menos reponer esa cuestión, que ahí hay un peligro. Y eso atarlo con la pregunta ¿qué ha pasado? Porque pareciera retrospectiva, pero para mí es mentiroso verlo como una pregunta retrospectiva, sino casi retroproyectiva, para ponerle algún neologismo, ¿no? Porque esa pregunta se hace cuando uno quisiera reordenar aquello que pasó para lo que uno quisiera que se sostenga, porque ahí hay una línea, ¿no? Ahí hay una especie de hilván, llamémosle. Entonces,
toda la cuestión parecía crear una crisis sobre esa pregunta que es eje en ese momento que pareciera uno estar partido. Y me acordé en Nietzsche y la filosofía que Deleuze recupera algunas figuras de Nietzsche, la del último hombre, pero también en un momento dice el hombre que está preparado a perecer, como algo que ahí, digamos, no tiene una instancia de proceso, sino más bien un quiebre bastante tajante. Y eso me parece que una de las cosas que podría plantearse en ese punto es ya no la superación, ya no el haber desconocido un momento donde uno supondría que estaba entero, pero no lo estaba, y como una especie de iluminación sobre eso, porque yo no estaba, pero sí, y sí plantear casi a mi nivel nietzscheano un olvido en ese quiebre. Entonces ahí me parece como la idea que sí cerraría más interesante, porque ya no me importa ni quién es el marido de mi prima. Sí, sí. Ya no lo conozco, no es... Sí, una ruptura definitiva. No, Bueno, a nivel del olvido, pero en el más radical sentido. O sea, Y acá Fitzgerald se pregunta. Pero, casi que cae está muy bien los ejemplos, pero quiero decir está bien, estamos en la ruptura radical. O sea, el olvido ahí es radical. No claro. es, Sí, es sí, el hombre que, yo lo justamente lo que dice traigo, Deleuze, Nietzsche la filosofía, el hombre que sí, sí. perece. O sea, ahí muere. No hay nada de continuidad en el proceso, hay algo bastante tajante ya. Yo creo que es algo que hablábamos con los chicos antes y que Vicky lo dijo en un momento, como que por ahí sería como lo que vos decís, es como no romantizar la disolución del yo. Sí, porque parecería, eso es más del orden de la New Age. Bueno, Bueno, eso es lo por que favor, queremos, haz un eso clic. es lo que queremos, no llegar Bueno, a eso. bueno, Porque pará, y las tenemos que olas- mantener No, y las atención. olas son hermosas, pero creo que No, pero va a ser mi culpa después. No, la Bueno, verdad es que- terminamos, si no lo que Pero podemos hacer es volvemos a cerrar la con la lectura de las olas. Bueno, ok. Podemos, antes Claro. de irse, podés leer las olas. sí, igual esta está bueno porque engancha más. Algo que decíamos con los chicos antes, con esta pregunta del qué hacer que nos hacíamos, lo que lo dijo Vicky, ¿no? Como ni el yo hiperracional imperial, ni viva la larva y nada más, ¿no? Que sería como ese extremo, quizás. Yo creo, particularmente, que para Deleuze la apuesta ética, digamos, es difícil lo que propone, es sostenerse, es no negar ninguna de las dos, reconocer que una reconozca que está la otra y que pueda como asomarse hacia ese abismo sin caerse en él, pero que sí se asome. Entonces es difícil. Pero no hablamos la vez pasada, porque cuando hablábamos de Bueno. la Betis, y que era terrible y que parecía un momento muy romántico, pero al mismo tiempo charlamos sobre lo La bestia horrible. fascista. Y Deleuze está proponiendo una nueva forma de constitución de individuación. Está diciendo ahora el vacío. Claro. Y yo creo que el problema que tiene el New Age como imagen del pensamiento, digamos, estos son memes sacados de Facebook, ¿sí? Estas frases, fíjense acá, ¿no? La relación a un mundo-sujeto, si quieres, ¿no? El universo solo recibe tu coherencia, el mundo es como tú eres, si tú eres complicado es complicado, si tú eres simple es simple, ¿no? La relación es semejanza, volvemos atrás, ¿no? El mundo es como sos vos, hay semejanza, vos y el mundo, semejanza y coherencia, ¿no? Que permite que un intercambio con el mundo. Yo doy, el mundo me devuelve. Si lo decías muy fuerte, va a pasar. Visualización. Visualización. Salí de mi centro, y que no estoy en mi centro. Claro, no estoy en mi lugar interior. Había otro que estaba muy lindo que decía, estés donde estés, lo importante es que te mantengas en ti, ¿no? Claro. Sí. Sí, ahí. Falta El eje, absoluta de ¿no? alteridad El también, eje. ¿no? Porque todo es proyección de uno mismo. Falta absoluta de qué? Alteridad. Alteridad, sí. Y de mediación, ¿no? Porque es yo y el universo. No hay, sin vínculo, o sea, no hay nada en el medio. Ya hay una conexión directa, clara, que por supuesto te van a decir, bueno, no es clara porque hay que hacer todo un trabajo interior con el pasado, pero en el fondo, filosóficamente hablando, es como muy pobre la concepción, ¿no? Me permito decir eso para YouTube. Una más, que también de esto de New Age, ¿no? Con relación a la máscara, el sujeto larvario, fíjense que es opuesto, ¿no? Dice, cuando las máscaras se caen, aprendes a darle a cada persona el valor que se merece, gracias, y después a lo largo de la vida conocerás muchas máscaras y muy pocos rostros. Lo había pensado. Esa es buena para decirle a alguien, pero no para decirle, pero no. Hace un clic, por favor.
Nada, ¿no? Es como Nietzsche, buenísimo. máscara Esta tras es la máscara, juventud que ¿no? hace. una máscara detrás de la máscara. Claro, no hay un rostro tras la máscara, no es que la máscara es la falsedad, la ¿Pero inautenticidad. no está la verdad atrás de la máscara? No, Ah. detrás de la máscara no. No hay un yo detrás de la La máscara. verdad es otra máscara. Y lo que dice Deleuze, ¿quién dijo el solipsismo? No, vos Pablo dijiste que no había. No hay lugar para el otro. No hay lugar para el otro, podría. perdón, Claro. solipsismo. Deleuze dice que lo larvario, o bueno, en un momento dice que es una intersubjetividad, Claro. ¿no? La larva. Hay otro, o sea, hay otro larvado, enmascarado. Bueno, nada, yo creo que por ahí un poco enganchando con lo que decías vos, ¿no? Esto como con respecto a Fichera y romantizar, es como están las posibilidades de cómo tomarlo, romantizarlo y disolverse, o por el otro lado armar una imagen de facilidad y optimismo más allá de todo, ¿no? Porque tampoco es que nadie niegue el sufrimiento, obviamente hay mucha gente a la cual no se ayuda, digamos, Sí, es por seguramente. tuya. Bueno, sí, yo Bueno, más o menos, hablábamos de eso, ¿no? Las enfermedades y sus vínculos. O sea, y hablábamos también de Susan Sontag, ¿no? Además de uno padecer una enfermedad, tener que hacerse cargo de por qué la padece, porque no sé lo que Le no poneme hice, lo que Sontag, por hice. favor, porque lo charlaron entre ustedes. Compartí con la Es que sala. fue así muy antes de venir, para que lean a Sontag. ¿Qué le pasó a Sontag? No, Sontag habla de la enfermedad y sus metáforas. Y bueno, ahí trata esta cuestión de uno tiene cáncer, primero no lo puede nombrar, después es culpable porque tiene el cáncer, después, o sea, que carga con... Y estas cosas se... Sos responsable de la curación, el discurso ese vos. También, De todo. también de Para todo, curarte todo. tenés que Yo- ponerle como una garra. Yo bajé un Nada meme larvario. que decía, ¿por qué me enfermo? Porque reprimo mis sueños, porque no vivo mis deseos, porque niego mi pasado. Bueno, y además A me mí se me enfermo. duele la espalda porque soporto. Soportar Ni hablar, el peso del cargás yo. el mundo. Bueno, ¿el último? las olas. Las olas, Bueno, las olas sí, Sí, sirvientes. es las olas, porque además Fundú. vas a ver el ¿leíste las olas? Yo también siempre de Pablo, por eso, ¿Las olas? cuando del cine. Ah, Porque es interesantísimo. Escritores videntes, directores Ah, claro. videntes, escritores videntes. hay mucho énfasis, yo leía unos párrafos y hay mucho énfasis, todo el tiempo hay gente que ve y contempla en las olas, ¿no? Para quienes no sepan, Las olas de Virginia Woolf es una novela que articula 6 personajes, entre mujeres, y son discursos en primera persona donde siempre dicen, bueno, tal cosa dijo Susan, ¿no? Y todo un monólogo que se va interconectando con otro y son como todos puntos de vista como de conciencia que se van solapando, son 6 amigos que crecen juntos, que tienen un séptimo amigo que nunca habla en primera persona, que es Percival, que es como la perfección, el hombre modelo, que todos toman como para poder verse a sí mismo. Y uno de los personajes, Rhoda, que es una de las mujeres, que es la que siempre está húmeda, es la ninfa de la fuente, dice, hay como una correlación con los elementos clásicos, ¿no? Rhoda es como el agua, en algún sentido. Y entonces les leo un fragmento, esto es de cuando esto va en orden, ¿no? Por su vida, desde niños hasta la vejez, digamos, y esto es cuando están en la escuela primaria y secundaria, no me acuerdo, voy salteando, ¿no? Pero Rhoda dice, este es el primer día de las vacaciones de verano, dijo Rhoda, y ahora, mientras el tren pasa ante esas rocas rojas, ante ese mar azul, el curso terminado adquiere forma a mis espaldas. Veo su color, junio fue blanco. Veo los campos blancos de margaritas y blanco de vestidos, y veo las pistas de tenis marcadas con blanco. Luego hubo viento y violentos truenos. Una noche vi una estrella corriendo entre las nubes y le dije, consúmeme. Fue a mitad de verano, después de la fiesta en el jardín y de mi humillación en la fiesta del jardín. El viento y las tormentas dieron color a julio, y también en la mitad yacía el cadavérico y horrible charco gris, en el patio, cuando yo lo iba a cruzar, con un mensaje en un sobre, en la mano. Llegué al borde del charco. No podía cruzarlo. La identidad me falló. No somos, me dije, y caí. Nada somos, me dije, y caí. Como una pluma me levantó el viento y fui impulsada a lo largo de túneles. Entonces, con mucho remilgo, adelanté un pie sobre el charco. Apoyé la mano en el muro de ladrillos. Regresé muy penosamente, volviendo al interior de mi cuerpo por el gris y cadavérico espacio del charco. Realmente lo que me importa es la vida. Y un poco más adelante dice, esto, digo yo, es el momento presente.
Esto es el primer día de las vacaciones de verano. Esto es parte del monstruo, en trance de aparecer al que estamos vinculados. Bueno, yo le morir, porque es una maestra, o sea, Deleuze es un maestro al poder retomar a sus autores queridos de esta manera, ¿no? Estamos aferrados al monstruo que está en trance de aparecer, al cual estamos vinculados, y Deleuze dice que estamos fijados a los movimientos de la idea, ¿no? A lo único que estamos fijados es a ese movimiento de aparición que surge del fondo, ¿no? Y ahí es donde la identidad falla y no se puede ni cruzar un charco, ¿no? Se pierde el esquema sensorial. Claro, digamos, es como un crack down. ¿Y puedo leer una más? Ahí Sí, me encanta leer. Este de Bernard, ¿no? Bernard es el escritor, el que, digamos, de alguna manera el más afín a Virginia Woolf, el que le pone palabras a las cosas, todo el tiempo arma globos de palabras y todo lo quiere contar, ¿no? Y dice, acaba de tener un hijo, Bernard, y acaba de morir un amigo al mismo día. Dice, sin embargo, también es verdad que mis sueños, mi tímido avance de hombre que bajo la superficie de las aguas se deja llevar por la corriente, queda interrumpido, es hostigado, desgarrado, asaetado por sensaciones espontáneas e irrelevantes, de curiosidad, codicia, deseo, de las que somos tan irresponsables como de aquellas otras experimentadas durante el sueño. Quisiera tener esta maleta, etc. Pero no, quiero descender, quiero visitar las últimas profundidades. Quiero ejercer de vez en cuando no solo mi derecho a no estar constantemente actuando,